abstruso. Bueno, el tipo de mutualismo. La digestión de la celulosa, por ejemplo, es uno. Las vacas no podrían digerir absolutamente solas la celulosa de la hierba. ¿No? Hay ahí algunos organismos microscópicos que hacen la digestión de la celulosa. Ellos se benefician porque la vaca comen, porque les entrega el material y ellos lo ganan del pan. Síntesis de vitamina es exactamente igual. Hay muchos organismos que al interior nuestro producen, ellos sintetizan las vitaminas que uno va a ocupar. La fijación de nitrógeno, las bacterias de nitrógeno pueden, capaces de fijar nitrógeno. Cuando vean el ciclo de nitrógeno, ¿verdad? Una de las cosas divertidas del mundo es que el nitrógeno es enormemente común en la atmósfera, ¿ya? ¿Cuánto más o menos? ¿Recuerdan? Oxígeno, ¿cuánto hay de oxígeno? Yo te marco igual. Pero 21%, 21%. Y el nitrógeno, más o menos prácticamente todo, ¿eh? El 78%. Podríamos dejar un 1% que es harto para otros. O sea, es muy abundante el nitrógeno. Y este es el nitrógeno, nitrógeno atmosférico. Y a pesar de ser abundante, nosotros ¿de dónde tenemos el nitrógeno? No lo tenemos de ahí. Lo tenemos de que comemos proteínas, comemos la carne. De 10 sábados. Buena idea. Ya. Comemos carne, la proteína en los vegetales, todo eso, ¿de qué sacamos? ¿Y las plantas de dónde sacan el nitrógeno? ¿Lo sacan de aquí? ¿De la atmósfera? No. Las plantas no toman el nitrógeno de la atmósfera. No sé, yo estoy apretando aquí, se gasta, cuando ya no vean nada, cambio. Claro, ya hay bacterias que son capaces de asimilar. Hay otras que son de vida libre, pero hay otras que viven en simbiosis con algunas plantas, como las, ¿cómo se llama? Las palmas, ¿verdad? Están en simbiosis con las raíces, como el rizoma, ¿ya? Entonces son capaces de fijar el nitrógeno. Y eso es recontra importante para el sostenimiento de la vida en general. Ese mutualismo que se realiza entre algunas plantas y algunas bacterias. Después, mutualismo en el transporte. Hay muchas especies vegetales que se reproducen a través, utilizando, digamos, animales para llevar el polen. ¿Ya? Ustedes tienen montones, hay un ejemplito. Las abejas, ¿verdad? Las abejas. Hay también, bueno, se pueden llevar también, en este caso, organismos floréticos. ¿Qué significará esa cosa? Son organismos que son capaces de llevar algún tipo de propágulo, en el caso de las plantas, o algún tipo de semillas mismas, etcétera, a otra parte. ¿Ya? Fíjense que la palabra que está aquí, fore, tiene la misma raíz de lo que nosotros usamos cuando prendemos un cigarro. Fósforo, foro. ¿Qué significa fósforo? Llevo fuego, llevo fuego, eso significa en griego. Llevo luz. Fósforo. El organismo forético lleva cosas, ¿ya? ¿Y qué es lo que lleva? Lleva, no sé si ubican una semillita que son así como unos tamborcitos que tienen unos pelitos así.
¿Lo han visto las ovejas? ¿Ya? Estas son semillas de algunas plantas que tienen esta forma con estos cerditos. Entonces cuando pasa la vaca se queda enganchada y ella la transporta lejos. ¿Ya? Hay muchas formas de dispersión. En el campo ustedes van a ver muchas, bueno, está un poco más controlado ahora, pero antes había muchísimas zarzamoras. ¿Cómo se transporta la zarzamora? Con los animales, incluido el hombre, porque tiene un fruto que es rico. La mora es rica. Entonces el guaso la comía la mora y se iba. Claro. Entonces, ya. Y ahí empezaba la nueva zarzamora. Entonces la dispersión es así. Y muchas veces simplemente mecánica. Hay algunas semillas como la de la mora que necesitan cierto proceso. O sea, el hecho de pasar por el intestino hace que se ablande la misma semilla y ya quede un poco más apta para germinar. Hay otras simplemente que se transportan, ¿ya? Muchas aves, por ejemplo, pensemos en aves marinas, que tienen sus nidos de tierra, pueden llevar en las patas, en el barro de las patas, pueden llevar semillas a una isla, por ejemplo, ¿ya? De manera que esas cosas las podemos considerar como mutualismo. En ese caso no está muy claro el ejemplo que yo les doy, porque ¿de qué se beneficiaría, por ejemplo, el ave que lleva las semillas? Bueno, siempre acá van a haber cosas que no son absolutamente claras. Podría alguien decir, bueno, se puede beneficiar en que la granja después va a servir de cobijo, por ejemplo, para los hombres. ¿Ya? Podría ser. Acá hay más. Protección. Tróficos, entonces, transporte y protección. Aquí hay un ejemplo, hormigas y plantas, y viene después. Veámoslo. Este que está acá. Espinas de acacio. Uno puede decir, sí tienen que ver, porque las hormigas pueden hacer en las espinas de los acacios parte de su hormiguero. Ya, las chinas de acacio, la acacia tiene una madera muy fuerte, muy resistente, y la china también, muy fuerte. Así que está muy bien. ¿Y qué ayuda a la hormiga ahí? No tengo idea. Las espinas permiten el desarrollo de hormiguero y proporcionan alimentos. Ya, eso, alimentos. Las hormigas remueven los insectos y podan las plantas competitivas. Hay una simbiosis entonces. ¿Ya? Atrás dejamos otro ejemplo que podríamos ver. Hormigas y áfidos. ¿Ubican los áfidos? No. Ese es el nombre de la familia de los pulgones. ¿Ya? Los pulgones. Los pulgones succionan la planta, los jugos de la planta, y producen parte cosas azúcar. ¿Ya? Y las hormigas los cultivan. Peces limpiadores de otros peces, aves limpiadoras de mamíferos, los pájaros llamados los boyeros, ¿verdad? Que andan picoteando los insectos, los parásitos externos. Cultivos de hongos por hormigas, coleópteros, hombres y sus cultivos. El cultivo de hongos por hormiga es igual al de hombres y sus cultivos. Ya las hormigas hacen cultivos de hongos. Y el hongo tiene éxito porque las hormigas lo llevan, lo guardan, lo cultivan, le producen sus camas, etc. Y ellas se benefician del hongo. ¿Ah? El cultivo de hongo por hormigas y coleópteros es lo mismo. Los coleópteros. A ver, son unos artrópodos, insectos, son los más numerosos de todos los animales.
son los que tienen el mayor éxito. Si nosotros viéramos biodiversidad, podríamos ver que prácticamente de los 1,5 millones de especies validadas que hay, los coleópteros son 900.000, casi 1 millón, o sea, muchos. Mutualismo acá, algunos ejemplos tenemos aquí de qué es lo que ocurre con crecimiento by Bouchard acacia. No sé lo que es Bouchard. Este carito que es solo, esto es como, me da la impresión de que es un nombre específico de esa acacia. O sea, un nombre no específico, un nombre común de la acacia. ¿Ya? Así que olvidemos Bouchard y es acacia, con y sin hormigas. Aquí, con hormigas, la línea nos dice que la acacia, ¿verdad?, habitada por hormigas crece mucho más rápido. ¿Ah? Con hormigas. Without. ¿Y without? Sí, abajo. ¿Ya? Crece más lento. Por lo tanto, se beneficia de ello. Allá la sobrevivencia, y se supone que también las hormigas, no nos vamos a detener ahí, también se benefician. Está solamente hecho sobre esa parte de arriba, por lo menos, sobre lo que le ocurre al Bouchard acacia. No sé, ya, mutualismo. Evidencia del mutualismo. Los mutuos. Comensalismo. El comensalismo, ¿dónde lo ubicábamos? Aquí. Lo podemos sacar de ahí, ¿no es cierto? Y recordar esto para los que no lo han visto. Dice, es la relación entre organismos de dos especies diferentes en que una se ve beneficiada y la otra no resulta afectada. Beneficiada. Abajo está lo negativo. ¿Ya? O sea, este vector que está acá sería un ejemplo de comensalismo, puesto que decíamos se beneficia la especie Y, pero la especie X le da lo mismo, 0,6. ¿Ya? 0. Y ahí hay un ejemplo. ¿Cómo se llaman estas cositas que están ahí? Este no es un tiburón chiquitito. Una rémora. Una rémora. ¿Ya? Amensalismo, ¿dónde lo ubicamos acá? Aquí, ¿no es cierto? Esto que tenemos acá de 0 y menos 4 indica que hay uno que el resultado es lo mismo, no le da ni le viene, y hay otro que se perjudica, y ahí lo tenemos. La interacción que se produce cuando el organismo se ve perjudicado, la relación, y el otro no experimenta ninguna alteración, es decir, la relación resulta neutra. Esto se ve mucho en las plantas, ¿ya? Por ejemplo, una planta en sombra, y a veces en sombra está perjudicando a otra especie de planta que no puede crecer, por ejemplo, o germinar su semilla porque no hay luz suficiente. Esa se perjudica. Pero la que ya creció, la planta que ya está crecida, le da lo mismo si está o no está la presencia de la vaca. Depredación. Depredación o predación se usa indistintamente. Consumo de un organismo vivo, presa, recurso, se llama el que es consumido, por otro, el depredador, predador o consumidor. Y ese lo ponemos acá, pero con convención, les decía, ya podría haber estado aquí y no tendría problema. Uno se beneficia y el otro se perjudica. La presa se perjudica. ¿Ya? Ahora, es divertido porque
Cuando uno habla de competencia, ¿verdad? Nosotros ya vimos competencia y dijimos que existía este peligro, la exclusión competitiva. Aquí, en predación, ¿puede ocurrir eso? Exclusión de uno por predación, lo que podríamos llamar exclusión predadora. ¿Sí? ¿Ah? No debería. Y no ocurre. ¿Ya? Los predadores nunca terminan absolutamente con una presa, con una población de la presa. Es el suicidio, obviamente. ¿Ya? ¿Ah? Claro, desaparece la presa y desaparece el predador. Lo que ocurre antes es que cambian de presa. Existe, no está por aquí, pero lo vamos a ver, lo que se llama el índice de apetencia. Si es que tuviera más y no se Esto veía es muy afectado. interesante. Ahora sí fue muy específico. Vamos a ponerlo aquí. El índice de apetencia. Apetencia dice ahí, ¿ah? Vamos a borrarlo. Porque están grabando ya. Apetencia. El índice de apetencia es una relación entre la energía gastada en cazar, primero en buscar, en perseguir, en cazar y comerse una presa, y la energía que la presa aporta al predador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos poner acá? Es una relación entre dos energías. Entre energía, da lo mismo que vaya arriba o abajo, consumida, y energía gastada. ¿Ya? Energía aprovechada, si ustedes quieren poner. No existe una fórmula especial de esto, pero sí está la idea. Entonces, ¿qué pasa cuando un predador que está predando sobre una presa y preda de tal forma que la presa empieza a hacerse escasa? ¿Qué es lo que pasa con el índice? El índice cambió, ¿no es cierto? Porque ahora tienen que gastar mucha energía en buscar la presa, en ubicar la presa. Entonces, el índice, como cambia y se hace negativo, entonces lo que más conviene es cambiar de presa. Entonces, la presa empieza a salvarse. No se agotan en general, no es lo que ocurre, no ocurre una exclusión por predación. Antes de seguir con esto, veamos acá. Nosotros vamos a clasificar los predadores, por ejemplo, o en general, ¿ya? De acuerdo a qué es lo que consume. Claro, carnívoro, está clarito, los predadores carnívoros, ahí tenemos la imagen al tiro nosotros del guepardo persiguiendo la casera, ¿no es cierto? O los leones persiguiendo los ñu y las cebras. Ok. Omnívoro es el que come de todo. Y herbívoro, el que come solamente hierba. Es decir, aquí vamos a pensar en que la presa no siempre es animal. Vamos a incorporar aquí a las hierbas, es decir, a los vegetales, porque pueden ser también los frutos, pueden ser las hojas, etc. A los vegetales, herbívoros más amplios, aquí, ¿verdad? Podríamos decir nosotros, no sé, fitófagos, es decir, que comen plantas, no importa si sean hierba o árbol, que come algo vegetal, es un herbívoro. A eso nosotros le ponemos un nombre especial y lo ponemos aquí: herbivoría. Es un tipo de predación, es el que hacen los herbívoros. Entonces, dependiendo de la dieta, los organismos predadores pueden ser herbívoros
y en ese caso hablamos de herbivoría, o pueden ser carnívoros o ambas cosas. Nosotros, ambas cosas, ¿cierto? Y por la amplitud de la dieta, vamos a hablar de especialistas y generalistas. Un predador especialista está muy bien mientras exista la presa, mientras esté la presa en número suficiente, pero cuando esta baja mucho él se ve no puede cambiar, porque ese especialista no puede hacer lo que decíamos nosotros antes, es decir, no puede cambiar la presa. Si ustedes piensan en un herbívoro muy especialista, ¿se les ocurre algún ejemplo de un herbívoro muy especialista? ¿Ah? Koala o el mismo panda, ¿ya? Los koalas consumen solamente hojas de eucalipto. Hay muchas especies de árboles de eucalipto, incluso son especialistas en algunas especies de eucalipto. Bueno, si por alguna razón se acabó ese eucalipto, se incendió el bosque de ese eucalipto, el koala no va a tener que comer, pues no va a poder salir a qué sé yo, buscar otra cosa. De modo que el especialista está en esa desventaja. Mientras la cosa esté bien, está perfecto. El generalista puede cambiar. ¿Ya? Generalista. Aquí tenemos, a ver, ahí aparece, vamos a seguir antes de ver esto, vamos a seguir con la predación. Saltemos ahí. Dice acá, depredadores verdaderos, o sea, los que son carnívoros y se alimentan de solo carne. Arriba, la verdad, los osos son bastante más omnívoros que predadores completos, ¿no? Aquí pastoreadores herbívoros. ¿Cómo se llama esto de abajo? Los suricatos. ¿Y el de izquierda abajo? Esta es una especie de zarigüeya. Esta es una especie de zarigüeya, muy clarito por las orejas. Estos son seguramente un bonito de monte, a lo mejor algo parecido. Sudamericano, marsupial, ¿ya? Marsupial. El resto son todos euterios. Ya, antes de ver los parásitos, para terminar algún cuento de competencia y de predación. Yo les hablé antes de los conejos de Australia y los conejos de Chile. El conejo es introducido en América Latina, o sea, también en Sudamérica el conejo común y corriente es introducido, no es de acá. En Australia tampoco había conejos. Por allá por 1850 más o menos, en una provincia del sur de Australia, se introdujeron 27 conejos. 27. Decir conejo quizás no está muy bien porque no habría sido problema. El problema es que había conejos y conejas. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Y qué hacen los conejos cuando están con las conejas? Varios partos en el año, camadas grandecitas, 7, total, conejos. No hay predadores, o no había predadores en Australia para los conejos, por lo tanto, no hay la regulación biológica, digamos, por un predador. ¿Qué esperan ustedes que ocurra con una población, con esa población de conejos?
¿Que crezca en qué forma? Exponencial, porque prácticamente los recursos que habían estado ilimitados. ¿Ya? Efectivamente, los conejos crecieron en forma exponencial. Y empezaron a comerse el pasto que estaba para los criadores de ovejas de los ganaderos australianos. Fue un verdadero desastre. Los australianos hicieron de todo para poder mantener a raya las poblaciones de conejos. Por ejemplo, cazando millones y millones de pieles de conejo al mercado. No valían nada porque además estaban agujereados. La cerca de alambre más grande que se ha hecho nunca la hicieron los australianos para controlar el conejo. Y es muy divertido porque hay fotos en las cuales ustedes ven desde el aire la cerca, y acá nada, pelado. Y al otro lado el pasto. ¿Ya? ¿Resultó eso? No. No resultó porque hay otros animales. Y la cerca aguantaba muy bien los embates de los conejos. Pero el conejo puede pasar de todas maneras por abajo. O ya hay otros animales que pueden romper la cerca. De modo que bastaba un pequeño edificio, pasaba un conejo, pasaba una coneja y listo. Se fue, claro. ¿Qué ocurrió? ¿O cómo lo controlaron al final? Hay una cosa que después la vamos a ver ahí, que es una verdadera carrera armamentística que también participa en la industria farmacológica humana. El mixoma. ¿Ubican el mixoma? Mixomatosis, la van a ver ustedes por ahí. Hay un virus, el mixoma, que produce unos tumores en la piel y mata a los conejos europeos, el conejo europeo. ¿Ya? Antes de hablar del mixoma, voy a decirles de otra forma que tuvieron los australianos para tratar de controlar al conejo. Los ingleses, eso era una colonia inglesa, en aquel tiempo los ingleses dijeron: a ver, el conejo en Europa no es plaga. ¿Por qué? Porque tiene predadores que aquí no hay. ¿Cuál es el principal predador que tenemos en Europa en el conejo? El zorro. ¿Ya? El zorro. ¿Y qué nos gusta hacer a nosotros los ingleses? Cazar zorros. Nos ponemos a caballo, todos corriendo detrás de los zorros. Entonces, ¿por qué no traemos zorros? Así podemos seguir con nuestro deporte de cazar zorros, y los zorros van a controlar al conejo. ¿Ya? Error. Metieron los zorros. Llegaron los zorros, los soltaron allí y se encontraron con que efectivamente había conejo. Pero el zorro y el conejo eran antiguos conocidos. Se conocían de millones de años, de miles de años. Habían coevolucionado juntos. De manera que el zorro sí caza conejos, pero le cuesta cazar conejos. Índice de apetencia. ¿Ya? Entonces el zorro se encontró, además de los conejos, encontró cosas como los bombas. ¿Ubican los bombas? Son como chiquititos, así, gorditos, son marsupiales, como unos ositos chicos. ¿Ya? Muy parecido al koala. Pero el koala anda en los árboles, entonces se anda mejor, el otro anda por el suelo. Entonces, ¿qué hicieron los zorros? Calculadora, índice de apetencia, el cazar conejo me gasto mucho, porque el conejo corre rápido, gira para allá, gira para acá, cuesta. El wombat anda despacito. ¿Y por qué anda despacito? Porque es gordito. Entonces me entrega mucha energía y no me cuesta nada. Barrieron los bombas. Hoy día sí, existen, todavía están. Pero se dedicaron a cazar otra cosa los zorros. ¿Ya? Esto nos sirve de ejemplo para ver qué es lo que puede ocurrir con unas introducciones que no están bien pensadas. O en general, las introducciones siempre producen un ruido, un cambio ahí.
La otra cosa, estamos hablando de algo que todavía no vemos, que es la coevolución. Conejo y zorro habían coevolucionado, ¿ya? Estamos hablando del índice de apetencia, que no aparece acá tampoco. Bueno, al final lo controlaron con el mixoma. El mixoma, decía yo, es un virus. Es un virus que produce, en el conejo brasileño, por ejemplo, que es americano, de ahí lo sacaron, no produce ninguna enfermedad mortal, pero en el conejo europeo sí. Entonces los virólogos desarrollaron un virus para atacar al conejo, lo purificaron, mejor lo hicieron, y contaminaron poblaciones de conejos en Australia. Fue una mortandad enorme, enorme. Pero aquí hay otro ejemplo de naturaleza. ¿Murieron todos los conejos? No, porque por mutación, una preadaptación, había conejos que no fueron afectados por el mixoma. Y esos sobrevivieron. Y sobrevivieron conejos y conejas. O sea, para arriba de nuevo. Y este virus mixoma no servía. ¿Qué hicieron los australianos? Siguieron trabajando y cambiaron la cepa. Obtuvieron mutaciones de cepa nueva. ¿Funcionó el nuevo virus? Sí, para abajo la población de conejos. ¿Pero murieron todos? No. Otros resistentes a este nuevo virus. Entonces hay una verdadera carrera. ¿Ah? Nuevo virus, alguien aguanta. Nuevo virus, otros aguantan. Y así. Ha sido un verdadero problema. Pero bueno, por lo menos se puede mantener. ¿Qué tenemos aquí ahora? Lo que nos dice este gráfico es cómo funciona la relación, cuán cercana es la relación, a eso le llamamos intimidad, entre un predador y una presa. Y en este caso está incorporado el parásito también, que es otro caso, lo vamos a ver, ¿ya? Y la letalidad. Por ejemplo, el depredador verdadero tiene una alta letalidad para la presa, lo mata. Ese individuo murió. Tenemos que tener claro que los individuos mueren, pero la población puede seguir. De hecho, muchas veces hasta es mejor que exista muerte. ¿Ya? Imaginémonos que la naturaleza no tiene miramientos, no es moral, no hay moralidad en la naturaleza. Imaginémonos que nace un ñu con una cierta deformidad, 3 patitas. ¿Cómo anda el índice de apetencia? Para el predador, con ñu con 3 patitas, o con 5, da lo mismo, le va a estorbar la otra. Es una presa fácil, ¿ya? Por lo tanto, el predador va a consumir esa presa. Los predadores son muy diablos, ¿ya? Van a perseguir a los viejos que corren menos, que tienen que agarrar de las manillas. Yo tengo que hacer eso. Ya no puedo bajar corriendo como antes la escalera del metro, ¿no? Hay que tener cuidado. Por lo tanto, está en desventaja y llega el predador, elige esas presas. En el caso de las malformaciones para la población, está bien. Porque hay allí a lo mejor un problema genético, una mutación que hizo que tuviera 3 patitas o 2 cabezas, lo que sea, que es una desventaja para el individuo, y el individuo es presa fácil, pero desaparece siguiendo de la población. El pastoreador, la letalidad, ¿ya? De partida, lo que consume normalmente es la parte aérea de las plantas. Normalmente, hay otros que se dedican a las partes bajas. La intimidad es la relación, les decía yo. En el caso del pastoreador y del depredador, la relación con la presa, en este caso las plantas, y en este otro caso la presa misma, ¿verdad? El animal presa, es baja. La intimidad arriba es más alta. El parásito
con su hospedador es mucho más alto, vive allí, está allí. Lo mismo ocurre más o menos con el parasitoide. La letalidad lo vamos a ver qué es. Veamos parásitos y parasitoides. Bueno, antes de terminar, parásitos. Ya. Aquí está, nosotros pusimos acá el parasitismo aparte. Podría ser considerado una especie de depredación. Y ahí tenemos algunas cosas que ustedes a lo mejor conocen. Arriba a la izquierda, garrapatas. Y esto otro de aquí, unas pulguitas. Una tenia, y esto otro parecen ser piojos. Piojos. Parasitoide. ¿Ustedes conocían el parasitoidismo? ¿Sí? Bueno, este parasitoide es una de las cosas macabras que hay en la naturaleza. Una de las pruebas de que Dios no puede existir. Porque, ¿cómo pudo ser tan malo para inventar estas cuestiones? Ya la creación que veíamos de perseguir a otro animal y matarlo y se lo empiezan a comer vivo antes de que muera, porque en general las presas, claro, quedan un poco catatónicas, pero igual están vivas antes. Los leones cuando se comen una cebra lo empiezan a abrir al tiro antes de que termine de respirar. Bueno, acá el parasitoide es exagerado eso. Lo más, no son estos los ejemplos que yo estoy pensando, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en aquella avispa que caza arañas. ¿Ya? Entonces no las mata, las pica y las aturde, las deja prácticamente paralizadas. Toma la araña viva y se la lleva a su madriguera. Y en su madriguera pone sus huevos en la araña. ¿Ya? Cierra y se va. ¿Qué hace la araña? Nada, porque está paralizada, está viva ahí. Es una despensa viva. Eclosionan los huevos de la avispa y las larvas se empiezan a comer viva a la arañita. Hasta que no queda nada, solamente la carcasa y salen las avispitas picantes. Es re macabro. Terrible. Ya, ese es el parasitoidismo. Les recomiendo, si ven por ahí el National Geographic, el último de noviembre, sale un artículo bien bonito, bien bueno, sobre algo que era ya conocido, que es cómo muchos parásitos cambian la conducta. En este caso son parásitos que cumplen un ciclo. Entonces muchas veces entre los huéspedes intermediarios cambian la conducta de ese huésped intermediario para hacer más fácil su dispersión. ¿Ya? Como por ejemplo hacer que un caracol, no sabe si ejemplo de National, pero yo lo conocía, un caracol intermediario o unas hormigas, por ejemplo, intermediarias también puedan tener una conducta tonta, que es subirse a las brisnas por ejemplo, estos son una plantita, y las hormigas andan por acá abajo, no suben acá. Pero esta hormiga, por el parásito que se les mete ahí en su mínimo cerebro que tienen, le cambia la conducta y hace que la hormiga llegue arriba, a las partes altas de la planta. No tiene nada que hacer ahí, pero va para allá y ahí se queda. ¿Para qué? Para que venga un herbívoro y se coma la planta, y con eso se come la hormiga. Y la hormiga es digerida y se metió el parásito dentro del huésped definitivo. ¿Ya? Eso es, no es propiamente, no sé si llamarlo parasitoidismo, podría ser, es más espectacular, es bonito, es increíble, o sea, ver cómo cambia la conducta de los huéspedes para asegurar
la dispersión del parásito. Bueno, esta cosa es terrible. Ya por eso yo les decía que respuestas de la presa. Bueno, la presa puede protegerse. Acá podemos pensar en un puercoespín. Las espinas son terribles, además infectan. Cubiertas duras, piensen en las tortugas. Toxinas, muchos insectos, por ejemplo, tienen toxinas para evitar ser comidos. Entre otras cosas, tener toxinas muchas veces, o ser venenoso muchas veces, va asociado con algunos otros cambios morfológicos, de advertencia. ¿Ya? Ojo, tengo toxina, fíjate, mis colores son rojos, te das cuenta, yo tengo toxina, te puedo hacer mucho daño. Y eso se aprovechan otras que no tienen las toxinas, pero se pintan. Ojo, tengo toxina. ¿Ya? Evasión, refugio, historia de vida, esto es en general cosas conductuales. Constitutivas e inducibles. Constitutivas significa que aparecen siempre, están, son parte de, fijas e independientes del cambio ambiental. En cambio, estos dependen, ya se expresan solo ante riesgo de depredación o aumento de la población de los depredadores. Aparecen estas cosas que no siempre están. ¿Tienen costos? En realidad todas las cosas tienen costos, todo esto que está aquí, o el hecho de ser más rápido para predar, etcétera, todo eso tiene costos. Apropiadas en ambientes variables, porque pueden no estar mientras las cosas son favorables y pueden aparecer solamente cuando se necesita, lo cual es un ahorro de costo. Esto es de economía. Protección, ahí las tenemos, ¿verdad? El puercoespín, la tortuga, la gacela de abajo, mimetismo, ahí aparecía mimetismo y camuflaje. Coevolución. Nosotros ya hablamos un poco de la coevolución. Aquí está. Ahí dice la hipótesis de la reina roja. Yo más bien que hipótesis sería otra palabra, porque no es una hipótesis, es una metáfora. ¿Ya? Así que pongámosle ahí metáfora de la reina roja. Los que hayan leído Alicia en el País de las Maravillas conocen esta manera. ¿Ya? Es una hipótesis, dice, evolutiva, es una metáfora de una cosa de evolución que describe la necesaria mejora continua de las especies. ¿Para qué? La idea es mejorar un poco, pero el resultado es que se mantiene el statu quo, ¿ya? Con su entorno. Es lo que yo les decía, por ejemplo, lo podemos repetir acá. Pensemos en un guepardo. El guepardo es el animal más rápido, el mamífero más rápido que hay, ¿no es cierto? Puede alcanzar una velocidad punta de 114 kilómetros por hora. Piensen lo que eso es, 114. Lo que cuesta llegar a 120, yo tengo que hacer. Ya. Él no. En velocidad punta, 114 kilómetros por hora. ¿Para qué? Ha desarrollado esa. Es una máquina, el guepardo es una máquina de cazar y una máquina de matar. ¿Ya? ¿Qué consume? Gacelas, antílopes. ¿Son lentos esos animales? No, son rápidos, muy rápidos. Saltan, giran, cambian de rumbo rápidamente. Eso ha sido producto de la coevolución. El guepardo, por hacerlo separado, digamos, el guepardo más rápido tiene mayor ventaja selectiva que un guepardo lento. El guepardo lento va a tener un fitness menos óptimo y por lo tanto va a dejar menos descendencia. Los guepardos rápidos dejan más descendencia porque tienen mayor probabilidad de cazar.
Lo mismo ocurre con la gacela. La gacela más rápida tiene mayores probabilidades de escapar de un guepardo. Por lo tanto, se seleccionan evolutivamente las gacelas rápidas. Pero son rápidas ahora las gacelas. ¿Qué ocurre con los guepardos? Bueno, más rápido. ¿Ya? Esa es la metáfora de la reina roja que corre para mantenerse en el mismo lugar. Esa es la cosa. ¿Ya? Esa es la metáfora. Eso es coevolución entonces. ¿Ya? Entonces cuando yo les decía que zorros y conejos habían coevolucionado, lo que quiere decir que evolucionaron juntos en esta carrera armamentista, es igual a la proxima que nosotros contra el virus, contra los conejos. Es coevolución. Aquí una modelación de bueno, está hecha ahí para que lo vean. De los modelos de crecimiento depredador y presa. Si ustedes se fijan, ya hagámoslo. Imaginémonos que hay una cantidad así de población de presa, está creciendo, ¿ya? Y hay pocos predadores. Pocos predadores. En este momento aquí hay pocos predadores y bastantes presas. Por lo tanto hay abundancia de presas, lo que de acuerdo a nuestro índice de apetencia es favorable. Hay hartas presas. Entonces empieza a crecer la población de predadores. Hay una especie de inercia que siguen creciendo la presa. Lo vamos a hacer así. Y el predador le sigue de atrás. Aquí, en este punto, ya hay muchos predadores. De manera que de aquí para adelante la presa empieza a bajar su población. ¿Ya? Hay una especie de inercia que hace que el predador siga, pero aquí en este punto ha bajado tanto la población de presa que ya hay pocas. Así que empieza a caer la del predador. ¿Ya? Son dos ciclos muy parecidos, desfasados, por lo que hemos explicado recién. ¿No es cierto? ¿Está claro? Ahí Volta y Costerra son los que hicieron ese modelo. Sus fórmulas son famosas, no específicamente las que aparecen ahí, pero la herbivoría, interacción trófica, en que un animal consume una planta, total o parcial, la cual afecta la ecuación biológica de los interactuantes. Y aquí nos estamos repitiendo un poco con el mono que vimos antes. Ahora, se suele la herbivoría tener nombres específicos. Ya, por ejemplo, el ramoneo. ¿Qué sería el ramoneo? ¿Ah? Las hojas, ¿ya? Las jirafas ramonean. Pero y hay otras cosas por ahí. Hay algunas que comen solamente los frutos, etc. La otra vez vi una muy buena a propósito del fruto. ¿Ustedes ubican un licor que se llama calúa? No, no te no te creo nada. Bueno, es un fruto africano, y la otra vez vi muy simpático el video, porque ese fruto cae, y al caer se fermenta, y al fermentarse se produce alcohol, y los elefantes les encanta esa cosa, y se veían muy simpáticos los elefantes. ¿Ya? Bueno, no sé por qué. Ah, no sé. Bueno, no hay por qué.
aquí tenemos principales órdenes de insectos del libro. Que ya saben que empieza la revolución. Órdenes de insectos. Ahí están los coleópteros, ¿ya? Cuando tú tienes una chinita, ese es un coleóptero. Ya, montones. Coleópteros. Ortópteros, ahí estarían las langostas, estarían los grillos, estarían los himenópteros. Ahí nuestras abejas, lepidópteros, las mariposas. Más himenópteros. Himenópteros. Ah, no, esos son hemípteros, los pulgones. Himenópteros, hormigas y abejas. ¿Ya? También de tremendo éxito a nivel mundial. Nosotros no somos el futuro, ¿ah? Nosotros vamos a desaparecer antes que muchos sectores. Parasitismo. ¿Qué significa himenóptero? Himenóptero. A ver, teros es ala. Áptero es sin ala. Himeno es otra cosa. Así que ya no sé realmente por cuál es el juego de himenóptero, pero himenópteros son las abejas, son las hormigas, todo eso. No sé cuál es la etimología. La pitácea, la parte. Parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos en la que uno de los organismos consigue la mayor parte del beneficio de una relación estrecha con otro, el hospedador. Y ahí tienen ustedes un perrito con garrapatas. ¿O qué es lo que es? Sí, son garrapatas. Son ramilletes. Son racimos de garrapatas. Ya. Algo dijimos ya. Clasificación de los parásitos. Esto va a ser los parásitos en general que viven en el organismo, pero dentro del organismo, son los endoparásitos del interior. Y los de afuera, los ectoparásitos. ¿No es cierto? El que está allí, ¿qué será? Un endoparásito. Aquí tenemos endoparásitos. La mayoría son protozoos, por lo que veo. Pero los del medio arriba, ¿han visto esas bolas? ¿De repente por ahí? Ángeles. Esos son ángeles. ¿Y los de allá? Tenía. Tenía muchas, tenía pocas. Ectoparásitos de garrapatas, pulgas, piojos. Transmisión, 3 factores. Fuente de infección. Esto es un poco como... no lo hemos visto ya. Fuentes de infección, si están cercanas, si están lejanas, si son accesibles, si no son accesibles. El modo en que se transmite. Y presencias y conductas del web. Aquí, ¿qué significaría eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La ley parasitaria. ¿Ya? Eso es lo que se llama grooming. Eso se llama moto. El grooming. Grooming. El grooming es un cuidado, pero más bien tiene una connotación más bien social que de limpieza propiamente tal, porque eso se ha transformado de una conducta, digamos, útil de desparasitación en una señal social. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí y seguimos el próximo sábado. Entonces no tendríamos el próximo sábado no tendríamos el control. El control sería, queda poquito de esta, sería de esta clase, ¿ya? Sería poquito lo que queda, y eso lo vemos la otra semana,
Nos queda poquito. Todo ese poquito.